Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buen día, hoy es un placer y una bendición poder estar con ustedes en este programa, La Biblia y los derechos humanos, donde compartimos las experiencias y la reflexión desde las Escrituras con una perspectiva de salud como un derecho humano. El día de hoy con el tema Sanando el alma senil del proceso de la muerte. Nuestro texto bíblico, nuestra cita bíblica en la cual nos vamos a apoyar se encontrará en el Salmo 71 del versículo 9 al versículo número 11. El día de hoy damos la bienvenida al pastor Francisco Cruz desde la ciudad de Cancún. Hermano, muy buen día. ¿Cómo está usted? Gracias, hermano. Buen día. Gracias por la invitación. Y también está hoy con nosotros nuestro hermano Ángel Tetetla. Bienvenido, hermano Ángel. Gracias, hermano Roberto, hermano Francisco. Buenos días y pues, es un gusto nuevamente compartir con ustedes un tema tan interesante como es los derechos humanos. El sufrimiento de la vejez es un padecimiento psicológico más que físico, muchos lo han dicho. Por esto que este padecimiento no tiene que arrancarlo desde la cuestión del espíritu. Así que la invitación es para que la revelación de Dios, las formas de mirar la Escritura, pueda darnos una vida digna y humanamente posible. Así es de que hoy, como en otras ocasiones, ahora con este formato de video, y este radio lo estamos haciendo con mucho gusto para todas y todos los hermanos. Así es de que la dinámica va a ser como lo hemos estado haciendo. El hermano Ángel hará la lectura, hará una reflexión a todo ello, y después el hermano Francisco y yo tendremos unas intervenciones y tendremos varias participaciones e iremos reflexionando y compartiendo la experiencia en la Biblia y los derechos humanos. Así es de que, hermano Ángel, dejamos un tiempo a usted para que haga la lectura o haga el comentario primero, como usted así lo desee. Y bueno, pues ahora con este nuevo formato de podernos mirar, hermano Ángel. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera antes de nada hacer alguna aclaración. En nuestro análisis, en lo personal, creo que yo más me he enfocado mucho a la cuestión epistemológica. ¿Por qué? Pues porque finalmente la teología, si no redunda en el bienestar de las personas, en el bienestar social, realmente quedaríamos en un concepto solamente inmanente. Y esto de poco serviría a la necesidad actual que se tiene en las personas y en las familias. Por eso, en esta cuestión vale la pena aclarar epistemológicamente, ¿verdad? Queremos tratar este punto que usted mencionó en cuanto a lo que es el alma, ¿verdad? Qué tan enferma está en cuanto llega a esa edad de declive, esa edad de terminación de una vida normal, sino que llega a la época senil, y es cuando se manifiestan una serie de conflictos en la mente y entra la cuestión psicológica. Y como este asunto precisamente se viene arrastrando desde siglos, ya que nosotros, yo en lo personal y ustedes considero que somos estudiosos de las Escrituras, le damos este enfoque. Y qué interesante entonces es utilizar un texto bíblico para centrar nuestro diálogo y nuestra inquietud, el por qué ahorita en esta situación escogemos este tema. Y entonces en esa aclaración yo quiero leer precisamente y situarnos en el texto bíblico que está precisamente en el libro de los Salmos, en el capítulo número 71 del versículo 9 al 11. Y así lo voy a leer porque así está escrito.
no me rechaces cuando llegue a viejo. No me abandones cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos murmuran contra mí, los que me acechan se confabulan y dicen, Dios lo ha abandonado, persíganlo y agárrenlo y que nadie lo rescatará. En esta situación aquí vemos todo un contexto de una situación en la cual estaba atravesando el rey David. Y vale la pena entonces situarnos en David, porque es un hombre de contrastes. Y qué interesante es analizar ese momento de angustia, de preocupación, en la que David se declara, ¿sí?, como incapaz y pide ayuda para que en su vejez tenga la ayuda de Dios principalmente y después de las personas. Es importante seguir situando el libro de los Salmos también dentro de sus géneros literarios, que es importante poderlo decir, un género literario a través de los himnos. Esto ya lo habíamos platicado, de los cantos, la estructura, cómo se van armando también los salmos, que también podemos ver un género literario que en los hebreos utilizaban mucho, que tiene que ver con las súplicas, himnos donde eran individuales, pero también colectivas. Y también vamos a encontrar en estas súplicas individuales, vamos a situar este Salmo 71. Este Salmo 71 precisamente donde parece ser que es una persona de avanzada edad quien está pronunciando este Salmo. Parece ser que está citando o está viendo algo que se le conoce como el ciclo vital. Estamos abordando un personaje que está escribiendo este Salmo 71 y que empieza a hablar precisamente desde su niñez hasta su vejez. Recordar que los géneros literarios y la prosa, la poética que están utilizando los salmos se convierte en una riqueza literaria, y que los salmos, aquí nosotros podemos ver cómo se está dividiendo cada uno de los salmos en 5 libros, partiendo del Salmo 1 al 41, del 42 al 72, que es aquí donde también situamos nuestro texto. Los otros, el libro 3, del 73 al 89, el libro 4, del 90 al 100, el libro 5, que es del capítulo 107 al 150. Y así vamos a ir viendo diferentes formas de narrar la historia a través de una forma poética. Y hoy en este tema que estamos abordando es importante poderlo situar a este personaje parece ser de edad avanzada, porque es muy al estilo del Eclesiastés, el viejito Coelet, que ya también lo hemos citado en algunas otras ocasiones, cómo habla de todo lo sucedido y de las experiencias que pueden aportar las personas de edad avanzada. Esto es, muchas veces no leemos estos salmos también sin este contexto. Podemos verlo, que hay diferentes salmos de pobres, enfermos, desamparados, gente que está rogando misericordia, y aquí este personaje que escribe este salmo utiliza la primera frase: no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Una súplica individual de una persona parece ser de edad avanzada. Hermano Francisco, por favor. Gracias, hermanos. Sí, definitivamente es un clamor, una oración de una persona que clama a Dios y que menciona que solamente en Dios es donde no solamente ha encontrado refugio, sino
donde sus últimos días estarán amparados y cubiertos. Definitivamente, hermanos, es un salmo de una persona ya entrada en edad, que clama, que pide a Dios, porque tal parece que se siente angustiado, se siente triste, como que el contexto nos va llevando a que lo han dejado solo y solamente su fortaleza es Dios. Porque aun cuando mi fuerza se acabare, dice el versículo 9, le clama a Dios y le dice como amigo: tú, por favor, no me desampares. Definitivamente es un salmo de clamor y también de esperanza y de fortaleza, hermanos. Yo así lo veo. Yo quisiera retomar el punto de la época en la cual estos salmos se manifiestan, en la época de David. Si no fue realmente en ese periodo de sus 40 años de gobierno, podría yo pensar que su escuela, la escuela de David, se prolonga hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es común que esto se manifieste también en cuanto a lo que es la angustia y la preocupación de un alma que es senil, un alma que ya tiene una edad avanzada y que ya está en ese proceso de la muerte. Yo creo que lo que se establece aquí en las escrituras es el mismo pensar de un pueblo hebreo, pero también de un pueblo que trasciende las edades y los tiempos del pueblo hebreo, llegando a nuestro tiempo a diferentes razas y pensamientos de Oriente y de Occidente. Decía un reportaje que es tanta la multitud de ancianos que actualmente, 2020, podría llenarse un continente de personas en la ancianidad, y que en algún momento dado estas palabras que están en este salmo nos impelen a ver qué tanto las iglesias, qué tanto la sociedad se ha preocupado por esa enfermedad senil, por esas lamentaciones que existen. Porque aquí el asunto está si en ese concepto de la utilidad del evangelio realmente ha sido de provecho. Y nos vemos que hay mucho descuido, sobre todo en la sociedad, pero también en las iglesias. Las iglesias, desde mi punto de vista, no han cumplido o no hemos cumplido con la responsabilidad de atender a estas personas que ya llegan a esa edad y a esa angustia. Y no les hemos dado, por ejemplo, esa ayuda, esa preparación para en caso de que lleguen a esta situación. Estamos hablando ya de un concepto que últimamente, hace unos 30 años, empezó a aparecer en las universidades y en los centros de salud, lo que es la geriatría y la tanatología. En ese tiempo ni siquiera se conocía, pero hasta este tiempo sigue vigente esa angustia, esa alma enferma, que como derecho humano pues es necesario que se le dé una respuesta. ¿Sí? A través del ciclo de vida, hermanos, amigos, amigas que nos están viendo y nos están escuchando,
es poder situar también estas etapas que a veces las vamos considerando como la etapa Erikson, un psicoanalista, las lleva a 7. Hay una doctora española, Rocío Fernández Ballesteros, también psiquiatra, ella lo divide de una forma más concreta, diciendo que las etapas de la vida tienen que ver con la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez, la edad senil. Y que muchas veces en esta etapa, en la edad senil, en la vejez, pocas veces se considera todos los procesos que tienen que ver con esta etapa, con este periodo. Una de ellas es de que dice la doctora Ballesteros, es de que precisamente hay un paradigma en decir que hay un proceso de que está perdiendo todas las condiciones, por así llamarlas, sociales y biológicas. Pero ella dice que este paradigma tendríamos que llevarlo hasta a la edad adulta, porque pues a la edad adulta pues ya no crecemos, empiezan a perderse algunas propiedades, o sea que a lo largo del tiempo también vamos perdiendo muchas cosas, o sea, no nada más en esta etapa. En México, como bien decía el hermano Ángel, tendremos que replantearnos todo este proceso. ¿Por qué? Porque en la época de los 70s, 80s, hubo un boom de crecimiento demográfico y ahora los que eran jóvenes, adultos en ese momento, el día de hoy en los 2020, ahora se convierten en adultos mayores, como muchos le han dicho. Y es un tema que nosotros tenemos una importancia, como bien decía el hermano Ángel, de poderlo abordar desde el derecho humano y responder a todo ello, porque precisamente empezamos a perder muchas situaciones, pero lo que no podemos perder es la vida y la dignidad en este proceso. Sí, el tanatos, el proceso de muerte, o que según pues esto tendría que ser lo normal, pero pues vemos que la muerte es inevitable y le llega a cualquier etapa de las que acabo de mencionar, a niños, jóvenes, en la edad adulta o en la vejez. Pero por lo regular casi los consideramos en la vejez, que están prontos a morir, y utilizamos el tanatos como el bien morir, el bien actuar. Y este salmo nos está invitando precisamente a dignificar esta etapa para que las personas a esta edad también tengan un buen vivir, una dignidad a través de esta edad que este personaje del Salmo 71 nos está invitando a repensarnos. ¿Qué entendemos por la vejez? ¿Qué entendemos por el alma senil y el proceso de muerte? Porque para muchos es un proceso ya olvidado, muchas personas están abandonadas en los hospitales, abandonadas en los asilos, abandonados en los centros psiquiátricos, abandonados en la calle. Entonces es importante podernos mirar a través de la Biblia, encontrar también este mensaje que puede traernos salud al alma, salud al cuerpo y salud también desde nuestras comunidades sociales y de fe. Bueno, yo quiero entonces aprovechar este espacio en cuanto a lo que en algún momento dado usted preguntaba qué entendemos por esa condición de esa enfermedad senil y del proceso de la muerte. Decía William Hazlitt, la peor vejez es la del espíritu. La Iglesia, como principal función, tiene que considerar que va a estar proveyendo
ese elemento y esa fuerza espiritual que a todas las edades se necesita. La fuerza espiritual para el joven, la fuerza espiritual para el obrero, la fuerza espiritual para el niño, la fuerza espiritual para el anciano. Pero nos olvidamos a veces como ministros de la iglesia que el espíritu es el que va a traer esa fortaleza, esa fuerza para enfrentar estas dificultades y en especial este proceso de la muerte en una edad avanzada. Creo que aquí entonces sigo yo observando que nos desviamos del asunto en cuanto a lo que es el propósito de la iglesia. Sí. Podríamos pensar que nos enfocamos mucho a lo que es los temas, ¿verdad? En cuanto a la salvación, en cuanto a lo que es a lo mejor la ayuda y el perdón de Dios, pero nos enfocamos en un punto en cuanto a la vida futura, pero en cuanto a la vida presente, se están muriendo los ancianos, se están muriendo los jóvenes, se están muriendo los niños, porque la fuerza y el trabajo espiritual que tiene que redundar en un bienestar físico, el aquí y el ahora. Esa espiritualidad que en algún momento dado buscan y hasta cierto punto yo diría reclaman los miembros de las iglesias para ver cómo enfrentan las situaciones difíciles del diario vivir. Esa espiritualidad que se transforma en obras y en hechos, en la praxis diríamos, porque una espiritualidad inmanente, una espiritualidad a futuro, una espiritualidad cuando resucites y estés frente a frente, cara a cara a Dios, por el momento no sirve, desde mi punto de vista. Hay que situarnos en el aquí y en el ahora. Por eso yo mencionaba acerca de lo que significa el que llevemos a la práctica todo lo que aprendemos y vemos en la Biblia. Decía, por ejemplo, Kierkegaard, la angustia es parte esencial de la espiritualidad, es propia del hombre. Están con esa zozobra. Pues bien, entonces, dice Kierkegaard, habría que entonces hablar desde lo profundo del espíritu. ¿Para qué? Para que puedan ellos canalizar o se pueda canalizar esa angustia. Y Jesús decía, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y ahí se olvida uno de esa espiritualidad, se olvida uno de la responsabilidad, se olvida uno de los ancianos y de aquellas personas que entran a ese periodo de la senectud. Sí, por eso, hermano Ángel, yo hablaba como de estos estereotipos que muchas veces ya se le ponen a las personas de edad avanzada, de personas que están en esta etapa de la vejez, porque pensamos que este estereotipo tiene que ser precisamente negativo, o sea, ya un deterioro, un abandono, el cual se convierte que así tiene que ser el anciano, tiene que estar padeciendo, y el cual precisamente hay esta marginación, este rechazo, este abandono, y precisamente se olvida del proceso de vida, de aquello que en esta etapa del envejecimiento o en este proceso, hay muchos factores multidisciplinarios para este tipo de personas, donde ellos ya pueden experimentar el comportamiento más humano. Quiero mencionar
Amado Nervo, cuando en este poema también dice vida, no te debo nada, vida, estamos en paz. Esta parte donde precisamente el poeta nos está hablando también cómo estas etapas de la vida se ha vivido ahora ya sin culpa, sin remordimiento y sin ninguna situación que les pueda llevar a sentirse mal, sino solamente, como diría Rubén Alves en sus poemas de añoranza, solamente a mirar el pasado con añoranza y poder estar en paz, poder divertirse con Dios y poder entender esta vejez desde otro sentido ya no precario. Rubén Alves en todos sus escritos siempre va a hablar precisamente de cómo es que la añoranza en todo el recorrido de la vida ha habido situaciones adversas y por lo tanto la vejez no va a ser su excepción, también se van a encontrar situaciones adversas. Pero como bien comentaba, hermano, a veces esto tiene que ver más que una condición física, tiene que ver con una condición espiritual y de estereotipar una vejez precaria, una vejez con un argumento de olvido, como lo mencionaba. Aquí sería importante poder ver también que en este envejecimiento biofísico, pues claro que todo se va deteriorando, claro que van saliendo los dolores, claro que van saliendo las lesiones, claro que el cuerpo ya no va generando ciertas propiedades o vitaminas o qué sé yo, pero que esto no tiene nada que ver con la cuestión espiritual que ha sido cooptada por un sector dentro de las iglesias, de las comunidades de fe, donde precisamente esta etapa donde la vejez tiene que ser muchas veces por muchas hermanas y muchos hermanos, donde están en este tiempo de reflexivo, de experiencia, de consejo y de una sabiduría que va emanando todo el tiempo por este tipo de hermanos, muchas veces pues, se toma lamentablemente de locos, ¿sí? De que ya se les olvida todo, de quejumbrosos, y parece ser que la vida y la dignidad de las personas se va deteriorando cada vez más en esta área. Y yo también quiero rescatar la espiritualidad que hay en estas personas, porque hablar de espiritualidad se tiene que hablar de nostalgia, de experiencia. Una espiritualidad que no tiene que ver con el estereotipo de los religiosos, con vestimentas sagradas para muchos, pero sí con una situación de experiencia, de praxis, de anécdotas, de camaradería, de tertulias, de poder compartir la experiencia y la vida a través de las anécdotas, de las historias. Y esto es una fuente de espiritualidad profunda y muy grande que tenemos que rescatar como comunidades de fe. Hermano Francisco. Sí, hermano, gracias. Definitivamente, hermano, es muy edificante, muy bonito, muy hermoso el poder platicar con una persona mayor, con todo respeto lo digo, mayor que uno, porque uno es edificado, hermano. Uno es enriquecido por ese diálogo, esa plática, esa amistad, que las personas que llegan a esa edad y que tienen la bendición y el privilegio de llegar a esa edad, pues pueden compartir con uno tantas anécdotas, hermano. Sin embargo, y tristemente, yo lo veo, al igual que ustedes, lo percibimos muchas veces cuando ejercemos lo que es la pastoral, esa praxis pastoral. Muchas veces también vemos mucho abandono por parte de personas que dieron su vida, su amor, su tiempo dentro de la iglesia, sirviendo a la comunidad, sirviendo a sus comunidades de fe, y que cuando llegan a cierta edad son relegados. Sin embargo, de manera personal, para mí es muy edificante el poder dialogar, platicar, pasar tiempo
con personas que al llegar a esa edad, la ancianidad, nos edifican y nos enriquecen, hermano. Hay una similitud en lo que decía Platón con lo escrito que tenía el apóstol Pablo en sus cartas, sobre todo a Timoteo. Él hablaba en cuanto a los ancianos. Al apóstol Pablo le preocupaba y le angustiaba que hubiera tantos ancianos abandonados por las iglesias. Y él mismo aclara, ¿sí?, de que la iglesia tiene que hacerse cargo de aquellos ancianos, o de aquellas viudas mayores de 60 años, y no podían dejarlas desprotegidas. Él mismo habla acerca de cómo se organiza una iglesia, buscando siempre a esas personas, a esos ancianos, que por lo general decimos que no pueden ser de edad, sino en sabiduría. Puede haber ancianos muy jóvenes, pero aquí me enfoco a la cuestión del pensamiento de Pablo, porque los ancianos, que son puestos como diáconos, dirigentes también, al cuidado de la iglesia, ahí está donde está el soporte de una iglesia, de un movimiento. Yo repito las palabras que una vez le escuché a una persona que dijo: un país que no se preocupa ni por sus jóvenes ni por sus ancianos es un país que no tiene futuro. Diría yo lo mismo: una iglesia que no se preocupa por sus ancianos es una iglesia que no tiene futuro. Es una iglesia que en realidad no está cumpliendo con esa labor que tenemos como cristianos o como discípulos de Cristo. ¿Qué tan importantes son los ancianos? Porque retrocediendo unos cientos de años antes, decía Platón en cuanto a su famoso libro de la República. Voy a leer un poquito. Dice: representa un gran placer conversar con las personas de edad. Ellas han recorrido el camino que todos debemos seguir y saben dónde este camino es áspero y difícil y dónde es cercano y fácil. Eso es muy sencillo y está bien claro desde hace mucho, pero nos olvidamos precisamente de esa sabiduría de los ancianos y inmediatamente empezamos a crearles ese conflicto de abandono o de sentir que son abandonados. Sí. Y entonces ahí es donde ya empieza a entrar este concepto de esa enfermedad y nadie quiere llegar a la etapa senil. Un anciano, porque su familia lo va a rechazar o lo va a correr de su casa, o la iglesia lo va a arrinconar. Y a veces dicen: tú solamente ponte a orar ahí en la última de las sillas y ya, ¿para qué más sirve? Pero ahí es donde está la sabiduría y ahí es donde está la espiritualidad, ¿sí? Porque precisamente esta edad, ¿verdad? Como dice Cicerón, la culpa de todas estas lamentaciones radica en el carácter, no en la edad. Hay que retomar ese carácter de los ancianos, hay que retomar esa ayuda y esa utilidad que ellos son necesarios para la sociedad y también para las iglesias. Sí. Erik Erikson, este psicoanalista, dice que esta edad es o en esta etapa es la etapa de la integridad. Él así lo menciona. Y poder hablar de esta etapa me llama la atención dos figuras que en la teología se ha utilizado muchísimo, que es la imagen de Dios. Y en muchas figuras que se utiliza de forma de revelación o de forma de representación, muchas veces se menciona al niño Jesús en este
en esta etapa de vida hasta los 12 años de Jesús, y es como este Dios se hace carne, como este Dios se hace ser humano y se revela y se manifiesta. Y sería importante poder hacer un enlace, un puente, lo que Erik Erikson lo menciona de la etapa de integridad con la imagen de Dios, porque Dios también se hace anciano. Y a través de este Dios que se hace carne, se hace niño, y hasta le decimos el niño Dios, y hacemos una gran fiesta en torno al nacimiento de este niño, y también en la edad adulta, con este concepto de salvación y este ornamento teológico que muchos han prepondorado a través de la historia. Pero sería interesante poder situarnos también el Dios que se hace anciano, el Dios que se hace anciana. Y de esta manera poder ver también a este Dios que cuenta sus historias a través de la praxis, a través del acompañamiento, a través de la integridad, a través de la autonomía, a través de la vida y la dignidad, a través de enfrentar los dolores, los achaques, no como un estereotipo que así debe de ser, de abandono, sino con una dignidad a través de lo que se ha pasado. Esta imagen de Dios también tiene que ver con la edad de ser adulto mayor, de esta edad de la vejez. Entonces es mirar también Dios a través de estas hermanas, de estos hermanos que están ahí. Dios está ahí. Dios se revela ahí también con estos hermanos ancianos. Ahora, ¿queremos escuchar a Dios? Pues escuchemos a los ancianos, a las ancianas. ¿Queremos ser amados por Dios? Pues amemos a los ancianos, a las ancianas. Decimos servir a Dios. Y pocas veces servimos a este tipo de hermanos en la vejez. O sea, a veces no hay una congruencia teológica en nuestra praxis. Por eso decía que la teología en este concepto, en esta postura, o en este postulado de el Dios hecho ser humano, se convierte a veces marginal desde la edad de la vejez, cuando la invitación precisamente tiene que ser, bueno, pues escuchemos a Dios a través de los ancianos, a través de las ancianas. Escuchemos y podamos ser amados a través de ellos. Pero ¿por qué no también servir a Dios a través de ellos? Lo que decía el hermano Ángel citando a Platón, una sociedad que necesita no de servilismo, sino de personas que sirvan y atiendan y cuiden y también vean a este tipo de personas. O sea, estamos hablando de un llamado, yo lo vería a esta voz profética, donde el llamado también está en esas personas que nos están anunciando constantemente del ciclo de vida a través de las experiencias y del amor de Dios en esta vejez. Retomando si me permiten, el Salmo 71, contexto, nos menciona o nos llama o nos habla acerca de una persona que dio mucho de su vida o todo de su vida por el cuidado de otras personas, y que él siente o él observa que no está siendo retribuido, no en el aspecto materialista, no en el aspecto de otras áreas, sino solamente en el reconocimiento, en el amor, en el cariño, en el gracias por lo que hiciste, por lo que te esforzaste, por lo que tuviste el cuidado de atenderme. Desafortunadamente hoy en día vemos una sociedad que se olvida de aquellos que nos cuidaron, que en gran parte se olvida de aquellos quienes guiaron nuestros primeros pasos y lucharon por nosotros. Y volviendo nuevamente a la cuestión pastoral, que es básicamente mi área, al igual que la de ustedes, hermanos,
Tristemente veo que muchas veces hay una juventud, no toda, afortunadamente no, pero mucha juventud ya no da un tiempo para sus ancianos, ya no da un momento de compañerismo o de interactuar con ellos, y muchas veces hasta les da temor, les da miedo o les da vergüenza atender a un anciano, llámese su aseo personal de ellos, llámese su alimentación. Desafortunadamente vemos un sistema, como mencionaba nuestro hermano Ángel, que considero un sistema humano que está guiado o está encaminado a desechar a aquellos que ya no sirven para una producción materialista, hermano. Parte también de esta cita que a mí me impacta mucho, pero que a veces no le queremos dar importancia, es cuando dice, Dios lo ha abandonado, persíganlo y agárrenlo. Muchos siempre preguntan, dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que profesas? ¿Dónde está esa doctrina que sigues? Cuando en realidad se está reflejando el abandono a veces total de esas personas, de esos hombres, de esas mujeres de ancianidad. Y esa es una negación absoluta de que ese Dios al cual se le adora, ese Dios al que se le busca los domingos o los sábados, quienes son sabáticos, ¿verdad? En realidad, el resultado está de que por sus obras y sus hechos realmente mostrarán lo eficaz de la doctrina que llevan. Debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, de que no digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque no ha tenido poder ni fuerza. ¿Para qué en tu iglesia? ¿Para qué en tu comunidad? ¿Para que en tu sociedad, ¿sí?, no padezcan los ancianos de abandono, de hambre y de muerte? Una estadística que todos la sabemos: en México, el 75%, diría de hasta el 80% de los mexicanos somos religiosos, de las diferentes denominaciones, el 80%. Pero ese 80% que va a la iglesia, que profesa una fe, que tiene dogmas, que se lo sabe de memoria y no falta cada 8 días a la iglesia y escucha los sermones de los pastores, de los sacerdotes, se vuelven insensibles cuando salen a la sociedad o llegan a su casa y ven con cuánto desprecio se trata a esta gente senil, a esta gente de edad avanzada. Con justa razón dicen, ¿dónde está tu Dios? A México le dirían, ¿de qué sirve ser un país religioso si hay violencia, hay abandono de personas de la tercera edad, hay abuso contra las mujeres, hay toda una serie de daño que es una sociedad, pero yo me incluyo porque yo formo parte de ella. Tengo que contribuir con mi grano de arena, pero somos una sociedad insensible, una sociedad enajenada. Tendrá que ir cambiando este concepto y desde cada uno desde su área, los políticos, ¿sí?, los gobernantes, pero las iglesias, que no voy a quitar el renglón, no hemos cumplido con esa obligación y esa responsabilidad. En la mayoría, no me refiero a todo, en la mayoría. Y aquí quiero hacer una comparación. Siento que este salmo, aunque no dice que lo hizo David, yo estoy
convencido de que sí lo escribió David y de que David estaba transmitiendo su temor y su angustia a la edad en la cual ya se sentía acabado. Si repasamos el asunto de David, decimos que él empezó a reinar a la edad de 30 años y reinó 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Quiere decir que entonces él dejó de reinar a la edad de 70 años. Para que David hubiera pensado en esos momentos por el temor y la angustia y clamaba a Dios que no lo abandonara en su vejez. Quiere decir que David estaba pensando de manera prematura. Él ya estaba enfermo en esa situación, con esos cambios que de repente tenía David, ¿no? Yo decía, David a veces se mostraba de manera bipolar. En la mañana amanecía bien, con mucha euforia, alabando a Dios en santidad, y en la noche ya estaba clamando que destruyera a todos sus enemigos porque lo acosaban. O sea, esa bipolaridad de David es algo asombroso, pero es el reflejo de la humanidad. Y entonces, un David que a la edad de 70 años o poquito antes ya clamaba, ¿sí?, porque Dios no lo abandonara, ahí ya había algo malo. Si lo comparo, por ejemplo, con Juan, que Juan todavía a la edad de 95 años, según la escritura y la cronología, estaba escribiendo, ¿sí?, las últimas cartas, primera, segunda y tercera de Juan, a la edad de 95, 96 años. Y él todavía estaba en esa lucidez, escribiendo y hablando acerca, ¿sí?, de ese cristianismo de poder, de grandeza, que no iba a morir, sino que trascendería. Imagínense entonces esa diferencia, pues porque la espiritualidad de Juan estaba muy alta, muy grande. En cambio, la de David llegaba a veces a sus niveles de pobreza espiritual, porque cuando leemos los salmos, vemos un David de grandeza espiritual, pero también vemos un David de pobreza espiritual, que a veces hasta angustiaba su forma en que le pedía a Dios que lo ayudara. Quiero situar con todo esto que se está mencionando el Evangelio según San Lucas en su capítulo 24, y es una historia que muchos hemos hablado, muchos hemos predicado, pero sería importante poderla hablar desde lo tanatológico, los caminantes de Maús, poderlo hablar desde esta área. Y esto me lleva a preguntar en esta historia de los caminantes de Maús, poder hacer las preguntas que muchas veces nos hacemos. Si solo fuéramos a vivir de aquí a Navidad, ¿qué es lo que haríamos? Otra pregunta es, ¿qué es realmente esencial en mi vida? ¿Y qué necesito hacer antes de morir? Y voy a intentar poder hablar de un personaje, Alfred Nobel, aquel que en su honor pusieron estos premios o el premio Nobel para personas que trabajan en torno a la paz, a la vida y la dignidad y la permanente lucha de los derechos humanos. Alfred Nobel fue fundador, por así llamarlo, o químico sueco que hizo la dinamita. Fue el que hace, pues sí, la produce, la extiende, la promociona, pero él nunca pensó el daño colateral que iba a hacer esto. A tal forma que vio tanto cómo se utilizó para mal este producto que se hizo, él dijo, no, vamos a utilizar este dinero que yo he ganado con la dinamita, vamos a utilizarlo para algo benéfico. Entonces, así es como empezó a premiar a estos científicos, a estos precursores de paz, a estos precursores de derechos humanos. Dijo, bueno,
yo no sabía que esto iba a provocar tanto daño, pues ahora que esto dañó tanto, ahora lo voy a utilizar para algo benéfico, para la investigación y el derecho humano. O sea, está revirtiendo, está cambiando la dinámica de lo que en una etapa de su vida hizo, y muchos lo utilizaron para mal, ahora él lo está produciendo para algo favorable, pensando que cada uno de nosotros como seres humanos somos personas finitas, pues que claro, nos vamos deteriorando, que podemos equivocarnos constantemente y permanentemente, pero no como un estado. Y en la edad de la vejez podemos seguir resignificando nuestra vida a través de la experiencia y de la espiritualidad que el camino nos ha dejado. ¿Por qué digo esto? Porque en los caminantes de Maús se cuenta que habían 2 de sus discípulos que se dirigían al llamado al poblado de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando de todo lo que había pasado. Chequen cómo también están contando todas las anécdotas. Parece ser que también eran unas personas no tan jóvenes que a veces se olvidan todo. No hablo de todos los jóvenes, claro está. Pero es una característica en la vejez que empiezan a contar todas las anécdotas y todas las experiencias. Porque pues si eran seguidores de este Jesús, pues en cualquier momento también podían agarrarlos y también podían tener la misma suerte de este tal Jesús, de su maestro. O sea, también corrían el riesgo. Pero ellos caminaban contando las anécdotas que había pasado. Había muerto su maestro, había muerto aquel en el cual habían puesto toda su fe, toda su confianza. ¿Y ellos qué pasó? Pues también se están haciendo esta pregunta. Pues a lo mejor en este camino, en este margen de estos kilómetros, pues a lo mejor también nos puede tocar y nos vamos a encontrar con la misma muerte. A lo mejor aquí, bajo este dolor, bajo esta tristeza al cual estamos pasando, por la muerte, por la pérdida que habían tenido, pues que tengamos la misma suerte. Pero ellos también están asumiendo este compromiso. Hemos hablado, en México existe muchísima fe. Todo mundo cree en algo, pero poco compromiso ético para poder contar las historias y asumir ese compromiso ético en la vida de personal, pero también en la vida del prójimo. Esto es en estas personas de edad avanzada, porque ellos están recorriendo un camino también, los caminantes de Maús. Este símbolo del camino nos pueden hablar del ciclo de vida, de su propia historia, de aquello que ellos estaban esperando por mucho tiempo, ese Mesías, y resulta que a ese Mesías lo agarraron y lo mataron. Entonces todos sus sueños frustrados, sus añoranzas que todavía podían tener, ¿sí?, se han venido a convertir como en añicos que solamente se han esfumado, esas añoranzas. Y lo único que queda es la nostalgia, la memoria, esa historicidad, que son estas personas las que nos están construyendo también nuestra propia vida, como este Nobel, a lo cual unos todavía aspiran, añoran a tener un premio como este. Así es de que poder hablar de Alfred Nobel es hablar de un camino, sí, de peripecias, días buenos, como mencionaba el hermano Ángel con el rey David, pero también de experiencias, de añoranzas todavía. Y en esta edad hay un montón de recuerdos, pero también quedan añoranzas como la que podríamos hacernos cada una o cada uno de nosotros. Bueno, y si en este camino tenemos que llegar en vida de aquí a diciembre, pues ¿qué haríamos? ¿Qué sentido le tendríamos que dar a esta vida? Pensando en el anciano que está en esos momentos vendiendo algún pequeño producto en la esquina de nuestras grandes ciudades,
o urbes actuales para poderse ganar un centavos, un poco de sustento, pensando en aquel anciano que ha sido abandonado en una institución que loablemente trata de realizar el mejor trabajo, pero que desde hace ya mucho tiempo sus familiares de este anciano no han ido a verle, pensando en el anciano que se levanta a pesar de su edad avanzada desde muy temprano y se va a la milpa, hermanos, a trabajar para sacar y cultivar la milpa, el maíz, la comida, la pan o la tortilla de vida, como usted citaba en alguna ocasión, hermano Robert. Una y mil historias, hermano, que vemos en nuestro querido México, en nuestra nación, muy querida y muy bendecida por Dios, como lo menciona nuestro hermano Ángel, pero considero que hay mucho trabajo por lo cual hacer y creo firmemente, como lo mencionan ustedes, hermanos, que la iglesia es precisamente no la iglesia institucional, no la iglesia coercitiva, no la iglesia que impone, sino la iglesia que camina juntamente con Jesús en el camino de Maús, hermano. Esa iglesia está llamada y está preparada o se está preparando o está siendo preparada por Dios mismo para ejercer esa dignificación hacia nuestros ancianos, hermanos, hacia aquellos que han dado todo por nosotros. Definitivamente yo creo y yo defiendo que el derecho humano para nuestros ancianos es precisamente el que si no se les toma en cuenta en otros lugares por diferentes motivos, por lo menos sí la iglesia sí debe de hacerlo. Debemos de tomar nuestro tiempo. Si lo hemos olvidado, debemos de reaprender o de retomar esta actividad. Y si se está haciendo, pues qué bueno, ¿verdad? Muy plausible y muy edificante ello, hermanos. Y pues reconocer que también, ¿verdad? Como dijera un anciano con toda su sabiduría de vida, hermanos, que aunque no asistía a una iglesia institucional, Dios estaba en su corazón. Él decía, y para allá vamos, y para allá vamos. Así es, hermano. Yo quiero retomar el asunto cuando Jesús estaba en esa reunión con sus discípulos y esa mujer que quería realmente despedirse de él, que precisamente María era la que llevó ese vaso de alabastro, ese frasco, y se dio un precio muy alto, 300 denarios. Cuando dice Judas, ¿por qué lo desperdicias? Se pudo haber vendido, dice, ¿sí? Y darlo a los pobres. Las palabras de Jesús fueron muy sabias ahí como un mensaje trascendental para nuestro tiempo. Y Jesús les dijo, déjenla. ¿Por qué? Porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y yo agregaría, porque a mí me gusta hacer paráfrasis también de la escritura, yo agregaría algo más. No solamente a los pobres, sino también a los ancianos siempre los tendrán ustedes, para demostrar si realmente son mis discípulos, ¿sí? Entonces, todos los días para nosotros es un desafío el que en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, en nuestros templos, hablemos y cambiemos y transformemos las costumbres, porque alguien dice que las costumbres se hacen leyes y después la ley se vuelve una cadena y una atadura y un cúmulo de pecados, porque la misma ley es un pecado, ¿tá? Entonces, cuando entramos al concepto de los dogmas, las iglesias se han vuelto dogmáticas, ¿sí?
y al volverse dogmáticas, solamente se empiezan a encuadrar en un propósito que es la salvación, cuando en realidad en estos tiempos de pandemia, tiempo en el que el mundo está realmente entrando en una nueva etapa, deberíamos también de pensar que los dogmas y la teología de la salvación no funciona ya, que hoy necesitamos retomar, ¿sí?, conceptos de lo que es salud y bienestar, y que los establezcamos dentro de las congregaciones para realmente sí llevar un evangelio, pero un evangelio de salud, un evangelio de seguridad, un evangelio de prosperidad. De aquí entonces me remito a lo que en lugar de los dogmas criticaba mucho Schopenhauer. Él hablaba mucho acerca de la eudemonología. En todas las veces que él opinaba y buscaba siempre la eudemonología, era parte importante de su enseñanza. ¿Y qué significa esto? Tan sencillo como dice: la eudemonología es el estudio o teoría de la vida feliz para el hombre en la medida de sus posibilidades. La vida feliz. Los dogmas no han hecho feliz a la humanidad. Los dogmáticos han apresado y han encerrado a las congregaciones. Las iglesias dogmáticas han hecho un daño muy grave a los hombres y a las mujeres que buscan algo de Dios. Y entonces aquí en este punto, ¿verdad?, este concepto tendría que compararse con lo que sería el retrato de Dorian Gray. Cuando yo leo el retrato de Dorian Gray y hago una reflexión, yo digo, así deberían de ser las iglesias. Así tendríamos que mostrar lo que significa estar en el espíritu o estar en la carne. El retrato de Dorian Gray pasa precisamente como un clásico porque lo que se envejecía era el retrato, ese retrato que estaba guardado en un rincón, en una bodega. Y entonces, cada vez que se le iba a ver ese retrato, Dorian lo iba a ver, lo veía que estaba cada vez más acabado y más viejo. Su figura estaba languideciendo y envejeciendo con el tiempo, a tal grado de que ya era un viejo decrépito, mientras que él, en su figura, se conservaba solano. ¿Y por qué? Pues porque él precisamente buscaba esa vida feliz, esa vida que le diera el gozo, la alegría, ¿sí?, lo que algunos otros llaman, ¿sí?, libertinaje. Pero aquí estamos hablando del concepto de la felicidad, no estamos hablando de dogmas, que si haces esto es malo, que si haces esto es pecado. Y entonces ahí es donde se cierra todo el concepto de la felicidad. Y los hombres y las mujeres, sobre todo los ancianos, ya no pueden ser felices porque supuestamente se suprime toda ese deseo y esa necesidad del cuerpo. Y hasta el último momento, el cuerpo tiene que estar lleno de esa fortaleza, esa espiritualidad. Por eso a David le consiguieron una mujer joven, para que en sus últimos años, cuando menos dice, sintiera el calor de esa mujer, para que estuviera vivo, aunque ya su cuerpo estaba frío, estaba enfriándose completamente. Entonces, las iglesias, en lugar de enseñarles a que las personas sean felices, disfruten de la vida, ¿sí?, cumplan con lo que dijo Jesucristo: yo vine a darles una vida en abundancia, no sometiéndolos
a dogmas, a reglas. Por eso cuando se cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay un concepto muy claro y bien definido que dice el apóstol Juan, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Buscar la felicidad, la eudemonología, que dice Schopenhauer, es precisamente la felicidad, es la vida en abundancia que Cristo quiso dar. Cristo nunca recriminó a los pecadores, al contrario, estaba con ellos. Yo quiero ver a una iglesia entonces que se atreva a quitar y hacer a un lado todo lo que significan los dogmas, el dogmatismo, y que ahora se proponga, ¿sí?, transmitir un concepto espiritual de vida, de libertad, de gracia. Entonces sí, el cuerpo iría acabándose porque no hay otra, pero el espíritu estaría feliz, estaría libre. Y así queremos ver a nuestros ancianos, así queremos ver a nuestros jóvenes espiritualmente siempre bien en ese concepto. El poeta dice que el ser humano es como la flor del campo, que por la mañana crece y va pasando el día y por la tarde se va desarrollando y es hermosa y esplendorosa, pero por la tarde, la noche se marchita y sus hojas empiezan a caer para que esta a su vez empiece a generar mayor vida. Una acción de gratuidad, de dar lo que en un momento fue asombroso, glorioso, en un peregrinar de vida, ahora también en los últimos años se convierte en una acción de gratuidad, de gracia, de amor, de un amor incondicional que las personas se entregan a esta edad. Y al poder ir, seguir con este pasaje de los caminantes de Maús, menciono este texto porque en el versículo 28, ya cuando Jesús estaba con estos caminantes, al estar conviviendo con ellos, al darse cuenta que era este Jesús quien los había acompañado hasta el final de su camino, ¿sí?, estos personajes le dicen: Jesús, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Esta figura de que ya está anocheciendo, de que ya está haciendo tarde, es como el poema que acabo de recitar, y el sabio decía: por la noche, pues ya se está marchitando la vida. Y de esta manera también nosotros estamos viendo este pasaje donde en el versículo 32 de Lucas, y dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que en el corazón nos ardía el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Esto es, que a esa edad hay un fuego ardiente dentro de cada uno de ellas y de ellos. Así es de que a medida de que sigan contando las experiencias, las anécdotas, con esa pasión y ese fuego, nos damos cuenta que ese Jesús sigue estando en el camino acompañándonos, sigue estando con nosotros. El fuego que hay dentro de cada uno de nosotros se espiritualiza y se hace vida, se hace experiencia. Y qué mejor divinidad que nuestra propia humanidad, y qué mejor humanidad que este periodo de la vejez. Y qué etapa tan brillante y tan luciente como puede ser, que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo le diría a las hermanas y a los hermanos en esta etapa que están pasando, que es una etapa de esplendor, una etapa donde tenemos que asombrarnos de tantas experiencias manifestadas en un Dios de vida, de acontecimientos, un Dios donde el acontecer ha sido a través de las experiencias y a través de las vivencias. Un Dios que ha acontecido en el caminar y donde muchas veces seguimos escuchando: quédate Jesús con nosotros, quédate Jesús porque ya viene la noche. Esto es, pues ya nos toca partir.
pero todavía hay un fuego dentro de cada uno de ellos que es importante que sigamos escuchándolo. Porque pues hemos visto, es inevitable la muerte pasa, pero queda la vida. Y lo que este Jesús nos está compartiendo, lo que Jesús nos está dando por gracia, es precisamente una vida abundante. Y qué mejor en esta etapa. Así es de que el derecho humano es poder disfrutar también esta etapa, con todas las peripecias que hay en nuestros cuerpos, pero donde podamos seguir resplandeciendo como la luz de la aurora, o como esa flor, o como esa hierba del campo. Hermano Francisco. Sí, hermano Robert, así es. Pues felizmente cada uno de nosotros tenemos la bendición de una esposa, cada uno de nosotros. Todavía no nos ha tocado eso, lo que decía el hermano Ángel, ¿verdad? Del rey David. Pero pues verdaderamente, hermano, es muy importante esta enseñanza, el que o quienes están en esta edad o pasando por esta hermosa etapa, pues precisamente como usted lo menciona, hermano, tienen el derecho de ser felices, de sentirse vivos, como dice el canto, ¿verdad? Coloquial, sentirme vivo. Verdaderamente les apreciamos, verdaderamente aprendemos mucho de las personas, los hermanos, de las hermanas, de los amigos que están en esta etapa, y verdaderamente tenemos mucho que aprender de ellos, y les deseamos larga vida, largo tiempo, largo momento, pero sobre todo el que sepan que hay una iglesia que no les ha olvidado, que es la iglesia que está siguiendo la enseñanza de Jesús, y que está luchando y esforzándose porque cual sea la comunidad de fe o cual sea la denominación, es una iglesia que está luchando y velando por la vida, por el cuidado de estos hermanos y de estas hermanas. Entonces, que entonces, pues, ¿qué podríamos decirlo, verdad? En una paráfrasis, sino en algo, alguna frase: qué felicidad, qué bendición de que haya personas que a esta edad nos guíen, nos aconsejan, y que estén mucho mejor, que estén cerca de nosotros. Así es. Hermano Ángel, hermano Francisco, el tiempo también nos está premiando y va a ser importante hacer los últimos comentarios. Hermano Ángel, Sí. continúa, hermano Francisco, y poder hacer estos comentarios. Claro, yo nada más quiero mencionar como último punto esta recomendación de Cicerón. Él escribía mucho y reconocía mucho a Catón el Viejo. Él hablaba acerca de la vejez, Catón el Viejo, pero asombraba a todos por su sabiduría. Y una frase nada más que él decía, Catón el Viejo dice: pues la vejez es honorable a condición de que se defienda a sí misma, mantenga sus derechos, no se haga sierva de nadie, conserve hasta el último aliento el dominio sobre lo suyo. Es una recomendación de Catón el Viejo, es una recomendación para todos los ancianos, pero que también para los hijos. Los hijos a veces pretenden, o a veces pretendíamos, quitarle autoridad a los viejos. Hay que devolverles esa autoridad. Hay que darles esa dignidad que tienen, porque con esa autoridad es con lo que ellos se sienten grandes y se sienten útiles. El hijo que le quita su autoridad a los padres, a los ancianos, es un hijo que ya lo está mandando a la tumba prematuramente. Hay que devolver, las iglesias tienen que devolverle
ese lugar y esa posición, como usted dijo, hermano Roberto, de que ahí está la presencia de los ancianos y de los pobres, está la presencia de Jesucristo. Queremos ver a Jesucristo, queremos ver a Dios, acerquémonos, dialoguemos con los ancianos, démosles ese respeto, todas las cosas cambiarán. Gracias, hermano. Pues solamente dar un consejo a las nuevas generaciones, que escuchen, que cuiden, que amen, como lo mencionaba nuestro hermano Ángel, y que respeten a sus ancianos, a los mayores, a los que ya les cuesta dar un paso para caminar, a los que ya les cuesta subir las escaleras. A las nuevas generaciones hay una gran riqueza y una gran enseñanza. Me atrevería a decir que aún hay una gran enseñanza de Dios para sus vidas, y que Dios mismo está allí con ellos cuando tienen la bendición y la oportunidad de que en casa haya un anciano, una persona entrada en edad, que puede dar gran consejo y gran dirección para sus vidas. Como último comentario, quiero hacer ya el último versículo del Evangelio de Lucas, en el versículo 35 de los caminantes de Emaús, que dice: entonces ellos dos, esos caminantes, le contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Cuando se comparte la mesa, se reconoce a las personas, porque en la mesa precisamente se cuenta, se ama, se puede intimar, tener la confianza. Así es de que poder acercarnos a estas hermanas, a estos hermanos de la vejez, y poder compartir la mesa y reconocerles. Este es el derecho humano, esta es la vida y la dignidad que este Jesús también tiene para estas personas. Quiero comentar que los canales de YouTube en Centro Cristiano Comunión, también en las otras redes sociales, puedan contactarnos ahora ya en correo electrónico centrocristianocomunión8@gmail.com, a los teléfonos 55 30 68 7980, para poder compartir sus comentarios, sus dudas, también sus vivencias a través de estos mensajes. Ya también estamos en Instagram, es Centro Cristiano Comunión. También nos pueden ir checando estos videos, compartir. Todo esto se va a estar subiendo en las plataformas, o en Twitter también, en Centro Cristiano, @Centro Cristiano Comunión. Así es de que, por favor, si ustedes tienen algún comentario que hacer, no duden, llámenos. Tenemos que seguir compartiendo la experiencia en la Biblia y los derechos humanos. Muchas gracias, hermano Ángel, hermano Francisco. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Bendiciones. Gracias. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.